Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar considerando una vez más la apostasía. Vimos en el video anterior el origen de la apostasía y habíamos dicho que el autor intelectual de la apostasía es el mismo adversario, el mismo diablo, ¿sí? Satanás, pero que él utiliza a dos personajes. Uno son los falsos maestros que están fuera de la iglesia, pero se introducen dentro de la iglesia, falsos maestros que enseñan, ¿sí?, de su propio intelecto, de sus propias ideas, pretenden enseñar la Biblia y no la pueden enseñar porque al ser falsos maestros y no estar incorporados en el cuerpo de Cristo, ¿sí?, que se incorporan mediante el arrepentimiento previo y el haber creído y aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, no pueden tener el Espíritu Santo para desarrollar el tema de acuerdo a la palabra de Dios. Y el segundo personaje son justamente los líderes que están dentro de una congregación y que pretenden algún puesto en especial o anhelan tener alguna supremacía sobre otros. A través de ellos viene la apostasía. El mismo diablo Satanás utiliza a estos personajes para introducir la apostasía dentro del seno de una congregación. Hoy vamos a ver la apostasía, los recursos del cristiano, del creyente, para enfrentar la apostasía, los recursos del creyente en tiempos de apostasía, en tiempos de decadencia espiritual general, ¿sí? Así que antes de entrar a desarrollar el tema, quiero decirles que esto que estamos haciendo, que todos estos videos, no son para perjudicar a nadie, no son para estar en contra de nadie, sino para apoyar a aquellos cristianos hijos de Dios que realmente aman la Biblia, la palabra de Dios, y aman al Señor Jesús y quieren servirle mejor. No es para que nadie se sienta mal. No vamos acá a criticar a nadie ni de hablar de nadie en especial. Todo lo que aquí hablamos es lo que dice la palabra de Dios. Y cualquier similitud con cualquier persona o cualquier congregación es simple coincidencia. Entonces, desde ya, gracias a los grupos de Facebook que publican nuestros videos, nuestras charlas, nuestros estudios. Hay muchos grupos, no los voy a nombrar ahora para no olvidarme de alguien, pero en un próximo video vamos a hacer un agradecimiento grupo por grupo que retransmiten estos videos, ¿sí?, en distintas partes de Facebook y en distintas partes de América del Sur y Centroamérica. Bueno, vamos ya directamente al tema, ¿sí? La apostasía, los recursos del creyente en tiempos de apostasía espiritual, decadencia espiritual. Para eso te invito a leer en 2 Timoteo capítulo 1, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1, 2 Timoteo 1:12, y con esto paramos aquí y vamos a entrar a una forma de estudio. Esta es la presentación. Gracias por estar allí. Les leo el texto y pasamos ya a una nueva forma de estudio que estamos aplicando en educación bíblica, educando con la palabra de Dios. Dice así, 2 Timoteo 1:12. Habla el apóstol Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Él había creído en Cristo Jesús. ¿En quién he creído? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes cuál es el depósito del Señor, de Pablo aquí? Era su propia alma, su propio espíritu, su propia vida, su depósito, ¿sí?, donde Dios depositó justamente la palabra de Dios. Versículo 13. Y le aconseja a Timoteo y a todo cristiano, a usted, a mí, a vos muchacho, a vos muchacha y a todos nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hacemos una oración y después entramos al estudio, a una nueva forma de estudio propiamente dicha para tener mejor asimilación de lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Oramos. Padre, te pedimos ahora que tú nos bendigas, que tú hables. No queremos escuchar al hombre, sino queremos escucharte a ti, Padre.
que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones, y que toda la gloria, Señor, para el Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor. Apostasía. ¿Cómo Gloria a enfrentarla? Dios, gloria a Consejos Dios. prácticos. Para el creyente en Gracias, Cristo Padre. Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, hablanos con poder. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con este tiempo de educación bíblica. Estamos considerando la apostasía, recurso del cristiano. Vimos en 2 Timoteo 1:12 que Pablo allí está hablando de que él sabía en quién había creído, ¿sí? Vamos a repetir el texto. Allí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, no en qué he creído, a quién. Ese quién es el Señor Jesucristo. Y estoy seguro que es poderoso Dios para guardar mi depósito para aquel día, para guardar mi alma para aquel día, para salvar mi alma, para cuidar mi alma, espíritu y cuerpo. Versículo 13, y aquí viene ya a desarrollar el tema que vamos a estar tocando aquí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué importante, ¿no? ¿Qué es esto? Retén las palabras que el apóstol Pablo nos deja aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice acá mismo en Timoteo, capítulo 2, versículo 2, las palabras cuáles eran. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. La palabra idóneo es preparados, hábiles, ¿sí? Para enseñar también a otros. En una palabra, lo que Pablo está acá enseñando en 2 Timoteo, en vista de la apostasía justamente que había de venir, era que todo lo que Dios puso en Pablo, todas las doctrinas, las enseñanzas bíblicas que dio el Señor al apóstol Pablo, que él había predicado y había repetido, tenía que ser una constante para la iglesia, para todo aquel que quiere creer en Cristo, no otra cosa. Por eso es importante leer la Biblia, porque los discípulos, ¿cómo fueron discipulados? Lo tenían al Señor Jesucristo, día tras día, momento tras momento, hora tras hora, tiempo tras tiempo, estaban con el Señor, escuchando todo lo que el Señor les decía. La escucha activa. A veces nos preguntamos, ¿por qué una persona no escucha? ¿Sí? Porque podemos oír, pero no escuchar. Oímos un sonido de una bocina, pero no prestamos atención qué dice la bocina, o el sonido de un instrumento, pero no prestamos atención. No es escucha activa. La escucha activa se produce cuando oímos, ¿sí? Escuchamos, ¿sí? Y en base a lo que oímos, que es algo que nos puede dar construcción para nuestra vida, actuamos y aplicamos a nuestra vida. ¿Sí? Como cuando íbamos al jardín de infantes o íbamos al primario o al secundario. Lo que escuchábamos íbamos asimilando, no era para llenar nuestra cabeza, sino para aplicar, para entender, para comprender y adquirir sabiduría e inteligencia. Entonces vamos ahora sí, dicho esto, al tema que nos compete hoy, ¿sí? Recursos del creyente en tiempo de apostasía y decadencia espiritual. Fíjate que Scofield, el profesor Scofield, el reverendo Scofield, que tiene varios libros y entre ellos pudo editar una Biblia Reina Valera con apuntes de pasajes difíciles y también con concordancia, él dice apostasía general. ¿Por qué le llama apostasía general? Porque el tema de la apostasía no es solamente dentro de una congregación o iglesia local, es en el mundo entero, en los gobiernos. Fíjate que antes los gobiernos sacaban leyes, ¿sí?, que muy originalmente buscaban en la ley de Dios, en la palabra de Dios, los 10 mandamientos o los mandamientos, y se aprobaban leyes como las leyes que ayudaban a los trabajadores, el aguinaldo y demás. Justamente es ver la misericordia de Dios ayudando al pobre y el ser humano buscando, ¿sí?, orientado justamente por el pensamiento de Dios, buscó de mejorar la calidad de vida
del ser humano, del hombre de a pie, el hombre y la mujer, usted y yo. Y sacaron leyes justamente que es del agrado de Dios y la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Pero con el tiempo el hombre se fue olvidando de Dios y empezó a sacar leyes apócrifas. ¿Qué quiere decir leyes apócrifas? Que no aprueban, la Biblia no las aprueba, no están aprobadas por la palabra de Dios ni por el deseo de Dios. ¿Qué ley puede ser? Una apócrifa. Y la ley que muchos países sacaron para que se casen personas del mismo sexo entre sí, dos hombres, hombre con hombre, mujer con mujer. Es una ley apócrifa. No está en los planes de Dios esto, ni le agrada a Dios. Es abominación a Dios, que es tema que vamos a repasar. Ya hemos tocado en educación bíblica, pero vamos a repasar durante el año. Entonces hay una apostasía general y principalmente en Europa. Europa se está convirtiendo, ¿sí? Lamentablemente todos los países que componen Europa, o casi todos podemos decir, se están convirtiendo justamente en personas, gobiernos que están alejándose cada día más de Dios y no solamente alejándose, sino volviéndose en contra de Dios. Entonces, recursos del creyente en tiempo de apostasía y decadencia espiritual general. Primer recurso, anótatelo. ¿Sí? Ahora lo vas a ver en pantalla. Primer recurso, la fe en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la fe en la palabra de Dios? La fe en este libro, que es la Biblia. La palabra de Dios, la fe en la Biblia, la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿por qué tenemos que tener la fe en la palabra de Dios? Porque Romanos 10:17 dice que el oír, ¿sí?, es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Qué? El oír que la palabra de Dios. Romanos 10:17. Qué importante es esto, es el oír. Pero la escucha tiene que ser activa, porque si estás escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, y estás en otro lado con tu cabeza en cualquier otra cosa que no sea lo que estás leyendo, ¿sí?, no estás escuchando activamente. Yo muchas veces me pregunté, y muchos se preguntan, muchos estudiosos de neurolingüística, ¿por qué las personas les cuesta oír o no escuchan? Porque muchas personas, cuando alguien les está hablando de algo interesante, están esperando que termine uno de hablar para ellos decir, pero a mí me contaron, yo escuché que... No está escuchando activamente lo que vos le decís de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, importante es tener la escucha activa. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, sea quien sea, tener la escucha activa. Olvídate de lo que te dijeron. Mirá lo que dice la Biblia, que también vamos a estar viendo cómo interpretar la Biblia. Hay cientos, miles de cristianos, de creyentes, ¿sí?, en todo el mundo, que siempre se alimentaron de comida recalentada. Nunca sacaron su propio alimento de la palabra de Dios, ¿sí?, de interpretar el texto, ¿sí?, de ver qué dice el texto, por qué lo dice, para quién lo dice, cuándo lo dice. Es decir, nunca han escuchado o nunca se han interesado en hacer un breve curso o leer libros sobre interpretación del texto bíblico. Entonces, primer recurso, la fe. Y la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, vos me dirás, pero yo la leo, no la escucho. Es importante que hayas recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. No que hayas levantado tu mano o hayas hecho simplemente una oración. Es importante que hayas creído, ¿sí?, que te hayas arrepentido, hayas tenido un cambio de mente, de tu forma de pensar, haya un arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoia, dice, conversión, es un cambio de mente, cambio de forma de pensar. Cambio de forma de pensar. Yo no quisiera que esto sea muy largo, pero en Romanos capítulo 10, ese texto tan lindo que dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Si allí cuando habla de confesar, no es confesar pecados. Vamos a buscar el texto, justamente. Romanos. Con el corazón se cree para justicia, para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Este texto está muy mal interpretado muchas veces por muchas personas, o mal enseñado. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
no será avergonzado. Pero si vamos al contexto, el versículo 9 te dice la aclaración de lo que está diciendo acá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es lo que tenés que confesar. No está hablando acá de confesar pecado, no se está refiriendo este texto a decir, sí, el que cree y el que con la boca se confiesa, no está diciendo, sí, porque yo soy ladrón, yo soy apostador, no, está diciendo que lo que tenés que confesar, ¿qué es? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que tenés que confesar con tu boca. Tenés que decir, tenés que creer que Jesús es el Señor, el amo, el dueño de todo, el Kyrios, dice, y con la boca se confiesa para salvación, se proclama, se dice, ¿sí? Tal vez allí pueda entrar la oración, decir, Señor, yo creo en vos que sos el Señor, que moriste en la cruz y demás, porque la palabra allí en el original es homologueo, de homologar. ¿Y qué quiere decir? Estar de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios dice. ¿Y qué es lo mismo que Dios dice? Dios dice que yo soy pecador y que Él es santo. Y Dios dice que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados, para que si yo creo en Él, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación, mas tenga vida eterna. Esto es lo que hay que confesar. Esto sería la escucha activa. Cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, cree lo que dice la Biblia, porque tenés que creer, no solamente pensar, yo pienso, no, creer lo que la Biblia dice. Pensar es creer profundamente, ¿sí? Y cuando escuchás, la fe viene por el oír, y el oír la palabra, por la palabra de Dios. Cuando vos oís, cuando vos entendés lo que está diciendo allí de vos, tenés dos caminos, tenés una sola decisión que tomar, ¿sí? No hay dos decisiones, hay sí dos caminos, dos opciones, ¿sí? ¿Qué camino, qué decisión vas a tomar ante la palabra de Dios? ¿Vas a escuchar y obedecer? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es la fe. Esto sería la escucha activa, cuando realmente yo escucho lo que Dios me dice a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de la Biblia y utiliza la Biblia para ¿qué? Para hablarnos, para enseñarnos. O puede ser que estés escuchando una radio, viendo internet, puede ser que estés escuchando, viendo en televisión un predicador, un evangelista, y te esté hablando, y bueno, vos allí tenés una decisión que tomar. O escuchás activamente, ¿sí? O no escuchás activamente. Si no escuchás activamente, oíste, pero no se produjo fe en vos, porque el oír es por la fe, y la fe en la palabra de Dios. Ahora la pregunta de 1.000.000, ¿sí? El oro es lindo, el oro, ¿no? ¿Les gusta a ustedes el oro? ¿Cómo brilla el oro? Sí, es un material precioso. ¿Pero hay algo más precioso que el oro? ¿Hay algo que Dios valora más que el oro? Sí, ¿sabes qué es? La fe, tu fe. Si has depositado tu fe en Jesucristo, 1 Pedro 1:6-7 dice que debemos ser afligidos por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada mucho más preciosa que el oro. Lo dice Dios en su palabra, que nuestra fe vale más que el oro para Dios. Entonces es importante, ¿sí? Tener fe, sí, pero la pregunta es, para mucha gente que nunca escuchó el Evangelio, o tal vez para vos que hace mucho que vas a una iglesia y nunca escuchaste detenidamente, ¿qué es la fe? ¿Sí? ¿Cómo es la verdadera fe? Mira, acompáñame a Hebreos 11:1. Vamos, allí en Hebreos 11:1 tenemos justamente algo muy interesante, ¿sí? Que deja allí el escritor de Hebreos. Dice así, escucha con atención, escucha activa, escucha con atención. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después va a enumerar
todo lo que muchos ganaron por fe o muchos lograron por la fe, y aún hoy en día podés lograr muchas cosas con la fe correcta puesta en Dios. Pero vamos a estudiar el texto, analizar el texto de Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? Estar seguro. Pero vos sabés que investigando, ¿sí? Estudiando el manual del griego, ¿sí? Las palabras en griego, hay muchas versiones de la Biblia que dice es pues la fe o es pues la fe, la sustancia. ¿Por qué dice sustancia? Es importante entender eso. ¿Qué es una sustancia? ¿Sí? Algo que es una sustancia puede ser una esencia, un perfume puede ser una sustancia. Mira, acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1.3. Ahí estamos llegando a Hebreos 1.3. Dice así, mira lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 1.3 dice así Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria, escucha con atención, escucha activamente, el cual siendo, está hablando del Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma, anotate allí, si te estás tomando apunte, en el cuaderno imagen y sustancia, o la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, del Salvador. ¿Sí? Aquí dice la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, Cristo, era la imagen, ¿sí? Imagen, ¿sí? Lo que veía, la visión misma de su sustancia, pero no solamente la visión, sino la esencia. Podemos decir que sustancia es una esencia, es decir, los que veían a Cristo, los discípulos que veían al Señor, ¿sí? Veían la esencia de Dios, la sustancia de Dios. ¿Y por qué? Allí en Hebreos capítulo 11, ¿sí? Es pues la fe, la certeza, la sustancia, dicen algunas versiones, justamente porque de acuerdo a tu fe, ¿sí? Va a ser tu apariencia, tu forma de pensar y tu forma de hablar. Y esa es tu esencia de Dios, tu sustancia, ¿sí? Esa es la certeza, esa es, digamos, el testimonio de que realmente, para que vos mismo, vos misma, vos te des cuenta de que realmente sos hijo de Dios, hija de Dios, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el sello del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué reacciono así? ¿Soy un hijo de Dios o no soy una hija de Dios? ¿Por qué digo las palabrotas que digo? Porque la esencia de Dios no es eso. Entonces, es importante esto. Va a ser un poco profundo y tal vez nos lleve tiempo, ¿sí? Y sea tiempo para seguir otro día. Pero entonces, recurso del cristiano para enfrentar la apostasía dentro y fuera de la iglesia, la fe. La fe. Después la fe, la certeza, la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, y la fe es la sustancia, porque tu vida debe demostrar que estás esperando con seguridad a alguien, algo, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Algunos comentaristas dicen que la fe me tiene que llevar convicto, preso de Dios, convicto, convicción, pero también la convicción tiene que ver la seguridad total, ¿sí? La sustancia. Por eso que si vos tenés seguridad total de en quién has creído, qué es lo que has creído cuando creíste el Evangelio y decidiste avanzar, creer, pedir perdón por tus pecados, convertirte, esa es la palabra conversión, ¿sí? Un cambio total. Yo sé que como cristianos a veces hay pequeñas cosas o pequeños pecados que tenemos, ¿sí? Porque no estamos en este cuerpo y tenemos una lucha contra la vieja naturaleza, pero si hacemos crecer la fe, ¿sí? Si oímos la palabra de Dios con escucha activa, si nos dedicamos a estar en la Biblia, en la palabra de Dios, Pablo dice, lo que oíste de mí, ¿qué oyeron de Pablo? La palabra de Dios, la Biblia. Si buscás día a día
Sí, es bueno hacer el devocional, sí, pero no te quedes solo con el devocional. Empezá a tener un estudio profundo de la Biblia y si querés ayuda, mandanos un mensaje, mandame un mensaje. Mandale un mensaje al hermano Carlos Pintos, un mensaje al hermano Marcos Quereques o mandame un mensaje a mí, Jorge Mario Vidán, si querés conocer más de la Biblia, querés escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Con sana enseñanza, entra en Facebook, busca mi devocional diario, donde está Marcos Quereques, y allí vas a encontrar todos los días un devocional, ¿sí? Acorde a la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Querés tener sana enseñanza de la palabra de Dios? Sí, comunicate con alguien que tenga el devocional La Hora Silenciosa de Palabra de Vida, y allí vas a tener enseñanza también, ¿sí? De sana enseñanza, cómo estudiar tu Biblia. Pero pedí ayuda. ¿Querés comprometerte con un estudio que vamos a tener más profundo los días viernes? Bueno, buscanos en Facebook que vamos a estar estudiando cómo interpretar la Biblia. Ya comenzamos, bueno, vamos a continuar. Y es para principiantes, es para ya personas, hermanos de años, y también vamos a tener una reflexión para consiervos de Dios, ¿sí? Otros siervos de Dios que queremos colaborar con ellos y nosotros también recibimos de ellos, somos ministrados por ellos. Primer recurso entonces, la fe. ¿Pero dónde tenés que tener tu fe? En Cristo. Y si decís que tu fe está en Cristo, vas a tener fe en la Biblia, la palabra de Dios. Vas a desearla como el alimento diario, como el agua, como el querer lavarte la cara cuando te levantás. Vas a desear, sí, tener la palabra de Dios a cada instante. Una buena relación con Dios. Y alguien dijo que un buen jugador de fútbol es aquel que le da un buen trato a la pelota. Y un buen cristiano es aquel que le da un muy buen trato a la Biblia, a la palabra de Dios. Segundo recurso del creyente para combatir la apostasía, para estar dentro o perseverarse de no caer en apostasía, es el Espíritu Santo. Y para ello vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer varios versículos acá, ¿sí? 2 Timoteo, ya estábamos aquí en Timoteo, estábamos en hebreo, 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer del 6 al 7. Mirá lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. En aquel entonces se recibía el don por imposición de manos. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la Biblia impresa, ¿sí? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante este versículo. Vamos a ir viendo versículo por versículo. ¿Por qué dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios? ¿Es que se tiene que sentir algún fuego? No, es una metáfora. Porque el don de Dios es algo que nos tiene que empujar, motivar, y lo tenemos que usar. ¿Qué don tiene cada cristiano? Tiene el don de la salvación. Es decir, a veces un cristiano puede tener uno o dos dones, o más, según le haya dado el Espíritu Santo, el Señor Jesús, pero el don de Dios que está en ti, que te fue dado por imposición. Aquí en Timoteo justamente tenía el don para poder transmitir el Evangelio. Y Dios te ha dado ese don básico a vos, hermano, hermana, si recibiste a Cristo y estás sellado con el Espíritu Santo la promesa. Dios te dio el don de testificar. Capítulo 1 de Hechos 1:8, y me seréis testigos, ¿sí? Así está hablando los discípulos. Y es el mandato del Señor Jesucristo a todo cristiano, ser testigo. No dice ser predicador, dice en otros lugares, es bueno, no dice ser evangelista, maestro, que muchos le da el don, pero un don Dios nos ha dado a todo hijo de Dios que nacimos de nuevo, que es el ser testigo, y no testigo de Jehová, estos que andan por la calle que ni conocen ni la Biblia ni la interpretan, sino con todo respeto lo digo, ¿no? Por la persona y tenemos que hablar por ellos, pero testigo de qué? Testigo de Cristo. Acordate lo que leímos en Romanos 10, ¿sí? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, testigos de que es el Señor, sos testigos de que Cristo perdonó tu vida, entró en tu vida, Dios perdonó, Dios te cambió, Dios te sacó
de la esclavitud del pecado, sos testigo, eso tenés que contar, eso tenés que avivar dentro de tu familia y dentro del mundo. Sí, soy testigo. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy bautista? ¿Por qué soy cristiano evangélico? ¿Por qué soy de la denominación que sea? Porque Cristo un día cambió mi vida. Me arrepentí de mis pecados y lo acepté como mi Salvador. Y tengo vida eterna, ya tengo vida eterna. Y un día voy a estar siempre con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí? Dice acá, que afuibes el don, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Vamos a leer otro versículo. Avivar el fuego del don de Dios, dijimos, poder, amor, dominio propio. Vamos a Romanos, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8, acompáñame. Allí vamos a ver algo más del Espíritu Santo, ¿sí? Romanos 8. Romanos 8, 15 y 16. Anótatelo, marcátelo después en tu Biblia y también podés tenerlo en tu mesa. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice acá Pablo en Romano, le está hablando a la iglesia en Roma, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados, el Espíritu nos ha adoptado, ¿sí? Como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? Papá. Papá. Versículo 16. Y el Espíritu mismo, y marcalo, subrayalo, por favor, meditalo, léelo, aprendelo de memoria. El Espíritu mismo da testimonio. Acá cuando dice el Espíritu mismo, está con mayúscula el Espíritu, porque habla del Espíritu Santo. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu, a mi espíritu, está con minúscula, mi espíritu, ¿sí? De que somos hijos de Dios. ¿Qué texto este? ¿Qué pasaje para entenderlo? ¿Sí? El Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Hay evidencias, sí, hay evidencias. Entonces es importante. Vamos a otro texto, a Efesios capítulo 1, versículo 13. Si vos llegás antes que yo, andá mirándolo. Efesios. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, vamos a leer. Dice, en él también vosotros, ¿sí? Estoy así cerca de la cámara para que me escuchen bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de nuestra salvación, que es Cristo, fuiste sellados, otro texto que no te tenés que olvidar, fuiste sellados, sello, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La que les prometió a los discípulos. ¿Se acuerdan allí en los evangelios? Cuando le dijo que el Espíritu Santo está con vosotros, pero después estará en vosotros. ¿Sí? Si no te acordás dónde está, buscalo con concordancia. Yo no recuerdo la cita del pasaje, pero recuerdo el texto, no me puedo olvidar nunca en mi vida, porque está grabado, sellado. ¿Sí? Estará en vosotros. No es lo mismo estar con vosotros que en vosotros. Con te acompaña, en adentro tuyo. Dice, el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14. Estamos leyendo Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes lo que es esto? Arras es el anticipo, es la garantía, ¿sí? De nuestra herencia. Es como que el Espíritu Santo nos dio, nos otorgó Dios en el momento de haber recibido a Cristo como un anticipo, como una garantía, ¿sí? Y cuando vos te das cuenta que el Espíritu Santo te lleva a pensar bien, te lleva a confesar un pecado que te hace trabajar en tu mente y corazón y te dice, no, estuviste mal, pedí perdón, orá, pedí perdón a Dios, pedí perdón al hermano que ofendiste. Eso es el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dice que es la arras, la herencia de la redención hasta la posesión adquirida. Somos posesión de Cristo, de Dios, ¿sí? Hasta la redención de la posesión querida. ¿Y cuándo va a ser esa redención de la posesión querida? Cuando viene Cristo en las nubes a buscarnos, en el arrebatamiento, en el rapto. Allí, ¿sí? Esa posesión que somos de Él la toma ya
para estar con Él, ¿sí? Totalmente, en cuerpo, en alma y en espíritu, pero un cuerpo nuevo, un cuerpo distinto, no este cuerpo. Y allí va a ser la posesión adquirida, ¿sí? Vamos a estar allí para alabanza de su gloria, para su gloria, para su gloria. Entonces, segundo recurso es el Espíritu Santo. Si realmente creíste en Cristo, recibiste a Jesús como Salvador, tenés el Espíritu Santo. Va a ser tu recurso para enfrentar la apostasía, ¿sí? El poder del don. Vamos a leer también un texto más, es importante. Juan 1.12. Es importante el texto de Juan 1.12 y 13, ¿sí? Lo tenés que saber de memoria. Allí habla, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Vamos a leerlo. Primera Juan 1.12 dice así, más a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? Al Señor Jesucristo. Y a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién creen? En el nombre de Cristo. Les dio potestad. La palabra potestad es allí autoridad. Acordate cuando hablamos de las huestes celestiales, hay potestades, ¿sí? Autoridades, ángeles, arcángeles. Dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la autoridad que vos tenés, el nombre que Dios te ha dado es hijo de Dios, ¿sí? Cohermano con Cristo. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuiste engendrado por el Espíritu Santo. Qué importante que es. Entonces, segundo recurso para enfrentar la apostasía, el Espíritu Santo, que lo tenés. Orá a Dios, pedí, avivá el don. Avivá el don del Espíritu Santo en vos. Avivá eso que sos testigo, fuiste una mujer testigo o un hombre testigo, sos. Sí, avivá eso. Avivalo como leyendo, metiéndote en la Biblia, estudiando, dedicando más horas del estudio de la palabra de Dios y comprometete con nosotros, ¿sí? Buscanos, llamanos, decinos, quiero ser parte del curso que van a dar los días viernes, ¿sí? Por Facebook, también va a estar en WhatsApp. Primer recurso, la fe. ¿Fe en qué? Acordate, los discípulos tenían, ¿sí? Al Señor y Él les hablaba y les daba, la Biblia no estaba hecha. Después, el pueblo de aquel entonces, la iglesia de aquel entonces tenían a los apóstoles, la Biblia todavía no estaba hecha. Después el Señor se llevó a los apóstoles, no hay más apóstoles, pero tenemos la Biblia completa, que es la palabra de Dios, y tu fe tiene que estar basada en esta palabra que es fidedigna y no tiene errores, ¿sí? Los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Es importante. Entonces, hacé un estudio sistemático, comprometete, buscanos, pedime. Hay varios estudios cortos que tenemos para darte sobre cómo leer la Biblia, interpretar y cómo hablar a otro y cómo evangelizar a otro también. Pero es importante entonces, mi hermano, mi hermana, que tu compromiso sea con la Biblia. Tenés que casarte con la Biblia, vivir con la Biblia, acostarte con la Biblia, levantarte con la Biblia, almorzar y cenar y merendar y desayunar con la Biblia. Qué fanático, ¿no? Pero es en definitiva lo que nos está preparando. Aquí estamos para ser preparados para el cielo. Ya en el cielo se va a terminar el fútbol, Boca, River, y qué desastre este fin de semana, ¿no? Es para muchos, yo soy independiente, bueno, pero así nomás, no soy fanático. Agradezco a mi papá y que me llevaba de chico a la cancha. Pero importante, ¿sí? Entender, tu compromiso es con la Biblia. El segundo recurso es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el tercer recurso, justamente lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios, la Biblia. Segunda Timoteo, vamos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 13, que ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo, ahora acá mismo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Sí, esfuérzate en la gracia, no para la gracia, sino ya tenés la gracia de Dios, ya naciste de Dios, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, dice Pablo, es don de Dios, este es el don que Dios te ha dado, por gracia fuiste salvo, aviva el fuego, ¿sí? Del don que Dios te ha dado, ¿sí? Esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabés que este es un texto que utilizamos mucho para discipular a otros? ¿Sí? Qué importante vos que me estás escuchando, hermano o hermana, ¿sí? Que lo utilices para enseñarle a otro. ¿Y qué le vas a enseñar? La Biblia. ¿Qué le vas a enseñar? Lo que dice allí Romanos capítulo 10:10. ¿Sí? Estar de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios dice de mí, de nosotros, que somos pecadores y Él es santo, y debemos vivir en santidad, creer en la palabra de Dios. Entonces el tercer recurso es la palabra de Dios. Vamos ahora al 2:15, acá en este mismo libro de Timoteo, 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte, ¿sí?, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Sí, la palabra de verdad. Procura con diligencia, con prontitud, lo que te acababa yo de decir. Biblia, Biblia, Biblia. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. ¿Sí? Como obrero, Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Alguna versión dice que traza bien, ¿sí? Una trayectoria, trazar una línea, pero acá dice que usa bien, dice acá el Reina Valera, la palabra de verdad, que usa bien. Otra versión dice que traza bien. De una forma o de otra, que usa bien. Es importante usar bien la Biblia para evangelizar. Mira, nosotros con mi familia, con mi esposa y mi hija, nos congregamos en una iglesia de sana enseñanza, sana doctrina, donde concurrimos periódicamente. Y en especial, por supuesto, el día domingo, donde hay estudio y participamos de la cena del Señor. Y yo llevo siempre en mi Biblia el mate y el termo. A veces la saco, a veces no, porque mi hija que se sienta al lado mío o mi esposa, ya están con la Biblia y puedo leer de allí. Pero claro, la mayoría de los versículos que se dan, te imaginarás, ya los he leído. No es jactancia esto, perdón, con toda humildad, los he leído primero cuando estudiaba y aprendía y cuando escuchaba a mis hermanos que me enseñaron. Y agradezco a Dios por los que Dios puso, por los hermanos que puso en mi camino para enseñarme la Biblia. Y después las veces que los he predicado, sí, en distintos lugares. Entonces, te imaginás que el texto que toca el hermano ya prácticamente lo conozco de memoria, sé de qué está hablando, pero llevo, ¿sabes por qué? Más que nada la Biblia junto con el termo y el mate, por si tengo que evangelizar a alguien, por si alguien se acerca con una pregunta, por si hay alguien que es no creyente, inconverso, como decimos, y hay que hablarle de Cristo. Y no hay nada mejor que vos puedas evangelizar a alguien con tu Biblia en la mano. Y teniendo pasajes como San Juan 3:16, o teniendo pasajes como Romanos 3:23, o 6:23, ¿sí? O Juan 1:12. Entonces es importante tener el texto para que vos le muestres al inconverso y le digas, mire, ve lo que dice acá, léalo, hacerle leer el texto. Esto es parte del método para evangelizar. Mire, léalo por favor, no tome mal, léalo. ¿Qué dice acá? Y entonces el inconverso va a leer, porque de tal manera, va a leer por primera vez, pero es una experiencia directa que el Espíritu Santo tarde o temprano va a usar, porque eso que leyó le va a quedar en su mente, en algún registro de algún lugar, va a quedar siempre lo que uno vive. Entonces es importante, hermano joven, hermanita joven y mayor que querés evangelizar a otro, lleva tu Biblia y hacele leer el texto. ¿Me permite que le dé una noticia? Como decía el hermano Fernández Paz, iba en el tren y alguien le preguntaba dónde queda la calle tal. Y Andrés Fernández Paz le decía, a ver, espere, abría su Biblia, lo leía, espere que me fijo acá. Dice, ahora le contesto, mire, lea lo que dice acá. ¿Pero qué dice? No, pero léalo, a ver qué dice. Dice, porque de tal manera le amó Dios al mundo, le hacía leer a la persona que le preguntaba por la calle. Yo creo que, ¿sabe qué? Te tiene que bajar en esta estación, sí, pero acuérdese que Dios lo ama. Y esto que usted hizo ahora recién, que yo le pedí y accedió, sí, es un llamado de parte de Dios para usted, para salvarlo, para salvarte. Que tiene un método de evangelismo, pero es extraordinario. No sé si todavía, no creo que viaje en tren ya, pero que Andrés Fernández Paz fue para mí un ejemplo de vida. Bueno, pero cambiando de tema, es un ejemplo de vida, como hay muchos hermanos más también, ¿no?, que no vienen ahora al caso. Pero qué importante es entender esto, entonces, lo que dice acá, ¿sí? 2:15 dice,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, aprobado. Yo te aconsejo, hermano, hermana, si compartís la Biblia, si vas, hermano joven, a dar los primeros mensajes, que estudies bien el texto, que lo leas 10 veces por lo menos el texto que vas a utilizar. Vamos también ahora a 2 Timoteo capítulo 3 y ya vamos a estar concluyendo porque el tiempo se nos está pasando bastante. Perdón que haga así. Se nos está pasando. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, vamos a leer hasta el 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, estás plenamente seguro. Si tenés el Espíritu Santo vas a estar plenamente seguro. Esta es justamente el recurso del cristiano en la apostasía. Los apóstatas no están plenamente seguros. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aprendió del Espíritu Santo. Acá está Pablo enseñando, pero es el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice que desde la niñez, y está hablando de la mamá y de la abuela, ¿sí? También de Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bueno que aclare aquí, la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Toda escritura, y fíjate lo que dice, toda escritura refiriéndose a toda la Biblia completa, los 66 libros, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, fue inspirada, está inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar. ¿Sabes lo que es enseñar? Capacitar, mostrar, ¿sí? Para redarguir, para trabajar, tirar abajo cualquier argumento, redarguir, tirar abajo cualquier argumento que se pueda presentar en contra de Dios, redarguir, para corregir, endereza, ortopedia, enderezar huesos, enderezar vida, corregir, instruir, capacitar. Acordate de Efesios, de los dones espirituales que Dios dio para justamente para capacitar a los santos, ¿sí? Para instruir, para capacitar, para instruir en justicia. La verdadera justicia es la de Dios, ¿sí? De eso está lleno los tribunales. Hay en los tribunales justamente una mujer con los ojos vendados para no ser parcial, sino imparcial, ¿sí? Esa es la figura de la justicia, por lo menos aquí en Argentina y en otros países, para no ser ni para uno ni para otro, hacer justicia de acuerdo a lo que es la justicia. Y el propósito de la palabra de Dios. Estamos hablando del recurso del cristiano para enfrentar la apostasía y a los apóstatas es tercer recurso de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios, está hablando en términos genéricos, hombre o mujer de Dios, únicos géneros que hay, no hay otra cosa, hay dos sexos, hombre y mujer, ¿sí? El hombre de Dios sea perfecto. Acá la palabra perfecto es maduro, madurez espiritual, dice, enteramente, totalmente preparado para toda buena obra, capacitado para toda buena obra, ¿sí? Acordate, primer recurso, fe en la Biblia, la palabra de Dios. Segundo recurso, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestro recurso, ¿sí? Orar, Señor, ¿sí? Capacitate. Tercer recurso, la palabra de Dios. Y voy a dar dos recursos más que simplemente te voy a dar los textos porque el tiempo ya se nos fue, ¿sí? El cuarto recurso es la gracia de Dios. 2 Timoteo 2.1 y 2 Pedro 3.18. Qué importante es, ¿no?, crecer en la gracia de Dios. Por gracia soy salvo y tenemos que crecer en esa gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Y el quinto recurso es separarse de utensilios y usos viles. Estoy leyendo el apunte y vamos a 2 Timoteo, ese título lo voy a leer. Acá estamos en Timoteo, 2 Timoteo 2, 4 y 20. Acordate, el cuarto recurso del creyente para enfrentar la apostasía es la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios es quien, Cristo, ¿sí? Crecer en la gracia de Dios, crecer en Cristo, creer, madurar en Cristo. Y el quinto recurso es separarse de los utensilios de usos viles, y lo tenemos en 2 Timoteo capítulo 2, leemos del versículo 4 en adelante. Vamos a leer el 3.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen hijo o hija de Dios. Sí, hermano, hermana, sufre penalidades. Vamos a tener penalidades. Cristo las sufrió, las soportó. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Cuidado con los negocios de la vida, con las cosas que no son buenas. Vamos ahora al versículo 20. Versículo 20. Dice así: pero en una casa grande, y marcátelo, hermano, hermana, anotalo en un papel y tenerlo, memorizarlo si podés. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, que glorifican a Dios, diríamos, y otros de usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo te vas a limpiar de estas cosas? Teniendo fe en la palabra de Dios, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo y creyendo día a día cada vez más, creciendo en Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Está hablando de la juventud también. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Apartémonos de todos aquellos que son mal hablados, tal vez sean de la familia, tenemos que tratarlos, pero no podemos compartir muchas cosas con ellos, ¿sí? Más que el ayudarles en alguna necesidad o darles el pan. Versículo 23. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, evitar las contiendas. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, pero apto para enseñar, sufrido. El siervo, la sierva del Señor debe ser apto para enseñar, sufrido. Y sí, tenemos que sufrir. Cristo, nadie dijo que no ibas a sufrir como cristiano. Por eso viene una herencia hermosa en los cielos. Y versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Sí? Arrepentimiento, ¿sí? Cambio de mente, para conocer la verdad y escapen, ya que estamos, leemos el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es difícil cuando hay familiares que están perdidos, hablarle a la familia, pero es importante entonces separarse de usos viles. ¿Cómo te vas a separar de los usos viles? ¿Sí? A través de la palabra de Dios, congregándote. ¿Sí? Congregándote es importante, y enfrentar la apostasía. Entonces, los recursos para el cristiano, repasamos y ya terminamos. ¿Sí? Primer recurso, ¿sí? La fe. ¿La fe en qué? Porque yo tengo fe en Dios, pero ¿cómo demostrarme cómo es tu fe? Tengo fe en la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios, vivo en la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, tal vez vos no tengas un ministerio en la iglesia, pero vos podés enseñar la palabra de Dios en tu casa, a tu familia, a una vecina, decirle: mira, yo estoy leyendo la Biblia, quiero invitarte a que vengas conmigo, te puede interesar, quiero mostrarte algo, ¿sí? Entonces, primer recurso, la fe en la Biblia, la palabra de Dios. Segundo recurso, ¿sí? Que es importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el segundo recurso, crecer en el Espíritu Santo. Tercer recurso, justamente, la palabra de Dios, ¿sí? Viví con la Biblia. Es la única forma para enfrentar la apostasía. Los apóstatas no estudian la Biblia, no conocen la Biblia y no tienen al Espíritu Santo que les ayuda a conocer la palabra de Dios, a oír. Acordate, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la sustancia. Acordate, vos tenés que dar perfume de que tenés al Espíritu Santo. Tu vida tiene que ser un perfume de que Cristo mora en vos. ¿Sí? Sustancia. ¿Sí? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción seguro de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos ahora los cristianos? Esperamos la venida de Cristo. El cuarto recurso es la gracia de Dios, Cristo mismo, la gracia de Dios. Y quinto, separarnos de los utensilios viles para ser utensilios de salvación. Mi hermano, estamos esperando la venida de Cristo. Cristo viene pronto.
no dejes de congregarte. Y si tu iglesia ve señales de apostasía, enfrentá la apostasía con estos 5 recursos. Los primeros especialmente: fe, Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Termino con una breve oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Y es tan clara tu palabra, Señor, que podamos enfrentar la apostasía, Señor, ¿sí? Con fe en tu palabra, la Biblia. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe en ti si no leemos día a día la Biblia, masticamos, comemos y aprendemos y buscamos de comprometernos con un estudio en algún grupo, en algún lugar o en la misma congregación si tiene sana enseñanza? Que podamos, Señor, estar pendientes de tu Santo Espíritu y entregarle nuestra vida a Él día a día. No es cuánto tenemos de Él, sino cuánto Él tiene de nosotros, cuánto vos tenés de nosotros. Que nos podamos entregar y que podamos, Señor, cada día conocer más la Biblia. La Biblia dice, Padre, la Biblia dice. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos y gloria a tu nombre, gloria a ti, Padre, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Chao, mis hermanos, amigos, hasta el próximo encuentro. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Recursos del cristiano en tiempos de apostasía, decadencia general. La fe, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la gracia de Dios Cristo. Separarse de los utensilios para usos viles. Cristo viene pronto.